La luz, aunque cotidiana, ha sido protagonista de una de las mayores discusiones en la historia de la física. ¿Es una onda o es una partícula? La respuesta, sorprendentemente, es ambas. A lo largo del tiempo, distintos modelos trataron de explicarla. Newton propuso que estaba hecha de partículas. Huygens, que era una onda. Maxwell unificó electricidad y magnetismo para mostrar que era una onda electromagnética. Y Einstein, con el efecto fotoeléctrico, demostró que también eran cuantos de energía, fotones. Hoy sabemos que la luz tiene una naturaleza dual, y en este video vamos a demostrar esa dualidad a través de dos experimentos. Primero, mediremos la longitud de onda de un rayo láser usando el fenómeno de la difracción, generando patrones de interferencia. Podemos determinar su longitud de onda relacionando la separación de los patrones con la geometría del sistema. Pero la historia no termina ahí. También exploraremos cómo la luz puede interactuar con la materia a nivel subatómico, observando el comportamiento del electrón. Utilizando un modelo experimental basado en el trabajo de Joseph John Thomson, determinaremos la relación carga-masa del electrón, un paso fundamental para entender la estructura del átomo. Cuando un electrón atraviesa campos eléctricos o magnéticos, se desvía. Midiendo ese desvío, podemos usar ecuaciones para calcular esta relación que nos muestra cuán ligero y cargado es el electrón. Experimentos. Parte 1. Longitud de onda de láser. En este experimento usamos un rayo láser y un disco transparente, que actúa como rejilla de difracción. Cuando la luz láser pasa por el disco, se genera un patrón de difracción, un punto central y otros puntos de luz a los lados. Esto ocurre porque la luz se comporta como una onda. Colocamos una hoja milimétrica detrás del disco y encendimos el láser. Medimos dos cosas: la distancia desde el disco hasta la hoja, que llamamos A, y desde el punto central hasta uno de los puntos laterales de luz, que llamamos X. Luego usamos el teorema de Pitágoras para calcular L, que es la distancia directa entre el disco y el punto de luz lateral. L igual a la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Sería raíz de 11 al cuadrado más 21 al cuadrado, resultado aproximado de 24 centímetros. Con ese valor aplicamos la fórmula para longitud de onda. Longitud de onda igual a d por x sobre L, donde d es la distancia entre las líneas del disco y es igual a 1.08 por 10 a la menos 4 centímetros. Esto por 11 sobre 24, resultado 4.95 por 10 a la menos 4 centímetros, y en metros sería 4.95 por 10 a la menos 6. Ya con la longitud de onda, encontramos la frecuencia de la luz, frecuencia igual a c sobre longitud de onda, donde c es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y es esta sobre 4.45 por 10 a la menos 6, y obtenemos 6.06 por 10 a la 13 Hz. Finalmente, usamos la ecuación de Planck para encontrar la energía de la radiación. Energía igual a h, constante de Planck, por la frecuencia, donde h, como ya dije, es la constante de Planck, tiene un valor de 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. A base del resultado anterior, multiplicado por la constante de Planck, obtenemos 4.02 por 10 a la menos 20 joules. Bajo la ecuación de la longitud de onda, a partir de los datos proporcionados, obtuvimos 4.950 nanómetros, 4.95 por 10 a la menos 4 centímetros, que en metros es 4.95 por 10 a la menos 6. Este valor corresponde a una radiación en la región infrarroja del espectro electromagnético, lo cual es consistente con muchos láseres comerciales de baja potencia. A partir de la longitud de onda se calculó la frecuencia de oscilación de la radiación láser, que obtuvimos 6.06 por 10 a la 13 Hz y 3.64 por 15 oscilaciones sobre minuto. Este resultado indica que la radiación del láser oscila más de 60 billones de veces por segundo, lo cual es coherente con la alta frecuencia típica de ondas electromagnéticas en el infrarrojo. Finalmente se aplicó la ecuación de Planck para obtener la energía de un fotón de láser, obteniendo 4.02 por 10 a la menos 20 joules y 4.02 por 10 a la menos 13 Hz, que es 0.251 electrón-voltio. Esto confirma que cada fotón de esta radiación tiene una energía relativamente baja, lo cual es característico de la luz infrarroja. Es importante notar que aunque individualmente estos fotones tienen poca energía, la intensidad total de un láser depende de la cantidad de fotones emitidos por segundo. Parte 2. Experimento casero de Thomson. En la segunda parte, para entender cómo se calcula la relación carga-masa del electrón. En lugar del equipo de laboratorio, usamos un globo liviano, una pila de 9 voltios, dos placas de aluminio y un sobre para sostener todo.
Colocamos las placas paralelas dentro del sobre y conectamos la pila. Así generamos un campo eléctrico uniforme entre las placas. Luego colocamos el globo entre ellas. Al prender el sistema, el globo se desvía hacia una placa, lo que demuestra que el campo eléctrico lo aceleró, como si fuera una partícula cargada. Para estos cálculos usamos los datos experimentales ajustados. Voltaje entre placas 7.4 volts, separación entre placas 0.22 metros, tiempo 0.002 segundos, desplazamiento vertical 0.16 metros, carga del electrón 1.602 por 10 a la menos 19, masa del electrón 9.109 por 10 a la menos 31. Como cálculo del campo eléctrico es igual al voltaje sobre la separación de las placas, lo que sería 7.4 por 0.22, lo que nos daría un resultado de 33.64 volts sobre metros. El cálculo de la aceleración sería igual a la carga del electrón por el campo eléctrico sobre la masa del electrón. Esto sería 1.602 por 10 a la menos 19 por 33.64 sobre 9.109 por 10 a la menos 31, lo que nos daría un resultado de 5.92 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. El desplazamiento estimado con esta aceleración sería 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sería igual a 0.5 por 5.92 por 10 a la 12 por 0.002 al cuadrado, lo que nos daría un resultado de 1.18 por 10 a la 7. El cálculo de la velocidad sería el desplazamiento vertical sobre el tiempo, que sería 0.16 metros sobre 0.002 segundos, igual a 80 metros sobre segundo. Y el cálculo finalmente de la relación E sobre m sería el campo eléctrico por el desplazamiento vertical sobre 1/2 por la velocidad al cuadrado, que sería 33.64 por 0.16 sobre 0.5 por 80 al cuadrado, igual a un resultado de 1.68 por 10 a la menos 3. En nuestro experimento casero calculamos la relación carga-masa del electrón. El valor que obtuvimos fue aproximadamente de 0.00168 columbios por kilogramo, lo cual es mucho menor que el valor teórico aceptado, de 1.76 por 10 a la 11 columbios por kilogramo. Esta gran diferencia se debe a varias limitaciones del experimento. No usamos un campo magnético como en el experimento original de Thomson. La estimación del tiempo y la distancia se hizo de forma visual y manual, sin instrumentos de precisión. El globo no tiene la misma masa ni carga que un electrón, por lo que el comportamiento es solo una analogía. Sin embargo, este montaje cumple su propósito: visualizar cómo un campo eléctrico puede desviar una partícula cargada y cómo se relaciona su carga, masa y trayectoria. Aunque los números no coincidan con los reales, el principio físico está bien demostrado.